provocarnos a nosotras, señora, a las muchachas en general, pero bueno, hoy vamos a hablar de nosotras las señoras un poquito más grandes, porque la verdad que cuando los estrógenos empiezan a disminuir, esto provoca de alguna manera ciertos males. Y de otra manera, además, a muchas de nosotras nos asusta lo que puede pasar y estos cambios. Por eso vamos a tratar este tema, así como con mucha profundidad. Y hoy tenemos a la invitada, la doctora, la endocrinóloga, Sonia Cerdas. Doctora, un placer tenerla aquí. El placer es mío. Además, quiero decirles que es la presidenta de la Federación Latinoamericana de las Sociedades de Menopausia. Así es. Es largo, pero es fuerte. O sea que estamos totalmente en este tema y qué dicha que Costa Rica esté llevando y sea de vanguardia. El próximo año tenemos congreso aquí, ¿verdad, Exacto, doctora? en marzo. En marzo. Latinoamericano. Wow, en buena hora. ¿Por qué hablamos de cuando aproximadamente 40, 50, pero desde los 40 empieza esa baja de los estrógenos? ¿Por qué se empiezan a producir ciertos males, como los llamamos? Sí, en realidad desde que estamos en el útero, el capital ovárico empieza a disminuir y se acelera después de los 35 y nuestra función ovárica cesa alrededor de los 50. Y al cesar nos quedamos sin estrógenos y empiezan una serie de consecuencias que son inevitables, que no es una enfermedad llegar a la menopausia o sufrir la menopausia o presentar la menopausia, pero sí es enfermedad las consecuencias si no le damos un adecuado manejo. Exacto, y vamos a revisar todas esas consecuencias. Empezamos hablando de los huesos, por ejemplo. ¿Cuál puede ser la afección a nuestros huesos? ¿Qué le pasa a nuestros huesitos que nos han acompañado fuertes en esta etapa? Claro, vemos una pérdida acelerada de la masa ósea a partir de que los estrógenos empiezan a disminuir en la transición menopáusica. Eso significa en la premenopausia ya se ve un deterioro de la cantidad de masa ósea que tenemos. Y si nosotros no acumulamos un hueso sano durante nuestra juventud, vamos a ponernos muy precozmente en riesgo de sufrir fracturas osteoporóticas. Después de que ocurre el cese de nuestras menstruaciones, o sea, la menopausia, vamos a tener una pérdida acelerada de masa ósea a partir de los 50 años o cuando este evento ocurra, de tal forma que en los primeros 5 años de quedarnos sin estrógenos, podemos haber perdido un 30 a un 45% de nuestra masa ósea si no recibimos tratamiento. Es un evento silencioso que nos posiciona en riesgo de sufrir más adelante fracturas osteoporóticas. Doctora, si hablamos de prevenir esto, hablamos de que el ejercicio y el sol es positivo. ¿En qué medida? Claro, y es algo interesante. No debemos tomar medidas cuando ya llegamos a esa última regla, sino es un abordo integral preventivo durante toda la vida. Ejercicio 30 minutos diarios, 5 veces a la semana, sol 3 veces por semana, exposición con el sol con que asoleábamos nuestros bebés. No es váyase a la playa 24. Si no me matan los dermatólogos con el riesgo de cáncer de piel. Y obviamente 15 a 20 minutos 3 veces por semana, sol suavecito, pero sin bloqueador solar. Claro, porque si no, no activamos. O sea, sin bloqueador un ratito y de ahí luego nos ponemos el bloqueador. Exacto. A las señoras yo les digo, pónganse en la carita y en el cuello y pélense la espaldita, ¿verdad? Y luego otras cosas importantes. Calcio en la dieta. Es importante. Ok, el calcio en la dieta, ¿en qué alimentos y si eso es suficiente o hay que tomar un suplemento de calcio? Bueno, ahora entendemos que lo ideal es que la persona reciba su aporte de calcio en la dieta, proveniente de los alimentos, fundamentalmente los productos lácteos. 3 a 4 porciones pequeñas de lácteos al día, más que suficiente para una mujer posmenopáusica. Y solo cuando tenemos intolerancia a los lácteos o el aporte nutricional es insuficiente, deberíamos de acudir a los suplementos. Los suplementos en exceso tienen riesgos. Eso te iba a preguntar, porque también si tomamos mucho calcio, tampoco es positivo. Piedras en los riñones, tenemos además riesgo de problemas gastrointestinales, gastritis y estreñimiento, etcétera. Entonces no debemos utilizar suplementos a menos de que sea estrictamente necesario. En el caso de la vitamina D,
La vitamina D tristemente no está muy presente en los alimentos, salvo que sean alimentos fortificados con vitamina D. Debemos utilizarla solo cuando hay deficiencia de vitamina D o insuficiencia. De tal forma que una persona que acude para tratamiento para osteopenia u osteoporosis, su médico debería averiguar si su vitamina D es adecuada y suplementarla si es necesario. Ok. Ya Ahora, no a toda la población en forma tomar sistemática vitamina D porque como toca, antes. sí, Ya correcto. no. ¿Con qué examen me doy cuenta de que, como si esto usted decía que es silencioso, cómo me doy cuenta que mis huesos se están debilitando o deteriorando? Bueno, existe un estudio de precisión que se llama densitometría ósea, que permite saber qué calidad de hueso tengo yo y si estoy en riesgo o no de padecer en los años futuros fracturas por osteoporosis. Ese estudio debe ser complementado con una valoración de factores de riesgo. Existe una herramienta en internet que se llama FRAX, que el doctor utiliza junto con el resultado de la densitometría, valora los factores de riesgo, hace un cálculo de cuál es el riesgo de esta persona de fracturarse en los próximos 10 años y decide si es candidata para prevención o es candidata para tratamiento. Entonces, no es simplemente una densitometría, es una valoración conjunta de los factores de riesgo. Bien, vamos a cambiar ahora el capítulo con otra de las afecciones y es la vejiga, que muchas mujeres Bueno. se quejan de que cuando llega la menopausia, de repente ya tienen una incapacidad para retener la orina, ¿verdad? Así Se empiezan es. a salir las gotitas. ¿Por qué? ¿Y Bueno. esto sucede por esto? Cuando analizamos por qué una persona tiene esos síntomas, hay una lista de factores de riesgo. Obviamente, partos múltiples. Obviamente en la lista aparece obesidad como uno de los factores de riesgo. Aparece también las malas costumbres que tienen, o a veces tenemos muchas mujeres, de no orinar cuando tenemos ganas, sino simplemente cuando encontramos un baño perfecto, impecable, súper limpio. Y deberíamos de orinar cuando el cuerpo nos lo pide, ¿verdad? Tenemos que aprender a eso. Entonces, todos esos factores, junto con la menopausia, en donde hay una pérdida del colágeno, en donde también los fenómenos de envejecimiento, tenemos pérdida de la masa muscular, tenemos problemas en el piso pélvico, y todo se cae con el tiempo, ¿verdad? Eso es inevitable. Entonces, ahí también tenemos que acudir, Trabajar en esto. claro. ¿Y cómo trabajamos en esto? ¿Cómo evitamos estos problemas? Primero, prevención con todas las cosas que hemos dicho, tener un peso adecuado. Hay una serie de ejercicios que nos ayudan a fortalecer el piso pélvico. Esto tenemos que hablarlo con nuestro médico, con nuestro ginecólogo, para estar al día en qué debo hacer. Esos ejercicios han demostrado ser eficaces en problemas de incontinencia leve a moderada. Hay medicamentos y solo en casos severos se acude a la cirugía. Pero es un trabajo conjunto de prevención en donde el peso juega un papel importantísimo, claro. la reeducación de la vejiga, los ejercicios juegan un papel muy importante. Ahora, ¿qué pasa, doctora, con el corazón? Bueno, las mujeres morimos no de cáncer, sino de enfermedad cardiovascular. Es la primer causa de muerte en Costa Rica y en el mundo. O sea, que morimos de enfermedad cardiovascular. Increíble. Y claro, cuando uno hace las encuestas, todo el mundo dice cáncer de mama, cáncer de útero, cervix, cáncer sí, de... exacto. Y nos olvidamos del corazón. Entonces, sabemos que la enfermedad cardiovascular es una enfermedad multifactorial. No es solo un factor de riesgo el que nos lleva a tener el evento cardiovascular. Y tenemos que dentro de esos factores de riesgo, obviamente está la diabetes, la obesidad, la hipertensión, el colesterol alto, algunas enfermedades en la mujer inflamatorias, como artritis reumatoidea, lupus, el haber tenido eclampsia o preeclampsia, las pone en mayor riesgo para enfermedad cardiovascular. Y muy interesantemente, las mujeres que no reciben terapia de reemplazo hormonal durante la llamada ventana de oportunidad, que son esos primeros años de posmenopausia, esas mujeres numéricamente y estadísticamente van a sufrir más eventos cardíacos que las mujeres que sí se beneficiaron de recibir
tempranamente la terapia. Entonces, no es el único factor. No es que yo voy a anular el riesgo cardiovascular solo con subirme en una avioneta y repartir estrógenos. Sí, claro. Es un trabajo conjunto con el médico de cabecera durante toda la vida para evitar factores de riesgo que nos ponen en riesgo cardiovascular, y uno de ellos es la menopausia sin estrógenos. ¿Qué otros temas podrían beneficiarse, verdad, o otros factores de riesgo con la terapia hormonal? Porque de repente las mujeres nos ponemos a pensar, ¿verdaderamente hay que tener terapia? Hay algunas que todavía lo dudan. Claro. 80% o más de las mujeres sienten un aviso de que sus ovarios cesaron la función. No solo por la regla que se fue, sino también por deterioro de su calidad de vida. Están los famosos bochornos, que en sí el bochorno en sí no es un problema enorme, pero sí el bochorno las despierta varias veces en la noche, no tienen un sueño profundo, no descansan, se deteriora la memoria, están más cansadas, entran en el síndrome de fatiga crónica, obviamente se impacta la sexualidad, hay resequedad vaginal, pérdida del deseo sexual, mayor dificultad para alcanzar el orgasmo, eso deteriora la relación de pareja, están agotadas, pueden estar irritables, y yo digo, cuitacuchitas, deprimidas, ven un anuncio en la tele y lloran. Entonces, esa mujer que es normal, fuerte, que ha sido líder de su casa, que lleva la batuta con sus hijos, su esposo, de pronto entra en una situación de carencia emocional. Todo eso es difícil de valorar, pero cuando uno ve tantas mujeres, uno ve algo pasa. Claro. Realmente eso deteriora la calidad de vida. Y es importante saber que hay que evaluar la mujer en conjunto, volvemos a lo mismo. No todo se resuelve con terapia. Lo mismo, claro. Hay otra cosa, Patricia, y es que ha habido mucha confusión con la terapia y el temor al cáncer. Bueno, precisamente, y aquí voy a comentarlo porque tenemos una televidente que dice que tiene 51 años, Sí. está con esos bochornos tremendos y que ella fue a verse y el doctor le dijo que no le podía poner terapia hormonal precisamente por la incidencia en el cáncer. Ok. Bueno, nosotros sabemos que si hay cáncer de mama en primer grado, eso significa tu hermana, tu mamá, tu tía, hay personas cercanas, probablemente hay un gen, venís genéticamente predestinada a tener un poquito más de riesgo que la población general. Claro. Sobre todo si son cánceres antes de la menopausia. Y eso constituye una contraindicación, tal vez no absoluta, pero relativa, y uno entiende. Pero son pocas las mujeres que están en esa situación. El gran universo de mujeres, si tienen una mamografía normal, si nunca han tenido una biopsia alterada, son candidatas para terapia de reemplazo hormonal. Es interesante saber que el estrógeno no es capaz en esas mujeres jóvenes de convertir una célula buena en cáncer. Pero si vos ya tenés una célula mala en tu mama que tiene receptores para estrógenos, la terapia la puede hacer crecer. Por eso es tan importante la valoración con el médico, valorar tu mamografía, ver si sos de bajo riesgo, que como te digo, la mayoría son de bajo riesgo y son candidatas a terapia de reemplazo hormonal. Y con eso quería terminar, porque la verdad es que esa es la reflexión de hoy, que todas o la mayoría somos candidatas y que no hay que por qué vivir frustradas con esa cantidad de síntomas que nos pueden aquejar y buscar ayuda para tener la vida más normal que podamos y placentera. Hay algo importante, lo que sí sabemos es que no debemos empezarla tardíamente, Patricia. Eso es importante. Ya cuando la mujer tiene 60 años o más, y si aguantó todo y ahora sí ya no aguanta, ya está frita, y viene a decirte, doctora, ya no aguanto, tengo osteoporosis, tengo tal cosa, se me subió el colesterol, estoy hipertensa, ya ese momento es muy tarde. Hay que iniciarla precozmente, en lo que se llama la ventana de oportunidad, en la posmenopausia temprana, en los primeros 10 años posteriores a la ida de la regla, ¿verdad? Excelente. Muchísimas gracias, doctor. Un placer tenerla aquí en nuestra casa. Gracias por la invitación. Ha sido un placer. El placer es nuestro. Que pase un feliz día, doctora. Igualmente. Nosotros continuamos. Ítalo.